Lo que vamos a presentar este día es importante que sigamos observando lo que sucede con la guardería ABC, toda vez que la mayoría de la prensa ya enterró nuevamente este caso, cuando el propio ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha denunciado que en aquel momento, en 2010, cuando se dio a conocer este proyecto donde se hablaba no solo de las violaciones graves que sufrieron estos pequeñitos, estos 49 bebés que fallecieron en el incendio y también los 104 menores que sobrevivieron al mismo con diversas secuelas, algunos de ellos secuelas muy graves a su salud que son irreversibles, pues la campaña mediática en su contra operó de forma sistemática a grado tal que fue desprestigiado tanto él como sus compañeros que acompañaron esta resolución, Olga Sánchez Cordero y también Juan N. Silva Mesa, los otros 8 ministros de la Suprema Corte pues acompañaron este operativo, esta operación de Estado para encubrir el crimen. Y bueno, la prensa también jugó un papel pues la verdad lamentable en torno a estos hechos, y bueno, ahora hacen lo propio Sósimo al tratar de pues nuevamente tapar este caso de la guardería ABC. Así es, Nancy Flores, creo que es importante destacar esta situación en la que se está denunciando algo tan importante como la operación de un crimen de Estado encabezado por el entonces presidente de la República, y que la prensa hoy en día lo haya pasado de noche. Si fuera un escándalo que alcanzara a el gobierno federal actual, algunos actores precisamente algunos funcionarios actuales, bueno, ya veríamos que seguirían las primeras planas hasta el momento, hasta la fecha, desde que se diera esta denuncia pública por parte del ministro presidente. Pero incluso ese día solamente un medio la resaltó esta noticia en su primera plana y prácticamente quedó fuera de toda la información en la prensa corporativa de este país. Es impresionante cómo hay un silencio en torno a esta responsabilidad que el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado de manera directa a Felipe Calderón de haber encabezado una operación de Estado para entorpecer la atención a los niños sobrevivientes del incendio de la guardería ABC, y después también implantar una operación de Estado para encubrir a los responsables para que no se conociera. Y además, Nancy Flores, recordar que el presidente de la República de ese entonces no tuvo empacho en utilizar la amenaza, la violencia para lograr sus fines. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hoy, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en ese momento incluso temió por su vida y había dado instrucciones a su secretaria para que se diera a conocer estas presiones que estaba recibiendo si no se presentaba a su oficina. De ese tamaño era la amenaza que podía generar en ese entonces Felipe Calderón, y que bueno, hasta la fecha se mantiene impune. Y no es menor, Sósimo, porque recordemos que en esa época quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues era alguien a quien ya se le ha probado su vínculo criminal con el cártel de Sinaloa, y toda la violencia que se generó en torno a la supuesta guerra contra el narcotráfico pues también tenía a la mesa todos estos elementos de violencia que se ejercían desde el poder público. La violencia se ejerció desde el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces digamos amenaza no era menor, y sobre todo pues esta percepción del propio ministro de que corría peligro su vida pues era real, y yo estoy convencida de que se actualiza a la fecha porque Felipe Calderón Hinojosa tiene todavía muchísimo poder y estaría detrás, y nosotros eso también ya lo hemos documentado, de todo este golpe blando que han armado también empresarios y medios de comunicación en contra del presidente López Obrador, y de todo aquello que huela a progresismo pues también estaría detrás de esto. Entonces es una amenaza que se actualiza. Sósimo, en estos mensajes que hemos recibido, Edith Peña nos dice:
justicia para la guardería ABC. Dora Patricia Palomares nos dice que en esos años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cualquier casa era guardería, sin protocolos ni nada de seguridad para los niños. E Isabel Elizondo celebra que no dejemos el tema de la guardería ABC hasta que haya justicia y reparación del daño. Indica también cárcel a la pareja asesina, en alusión a Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala. Y Nancy, no está de más señalar que prácticamente era un modus operandi de esta pandilla prácticamente que se hizo de la presidencia de la República en 2006 mediante un fraude monumental, y que decíamos que es un modus operandi porque con total prepotencia también se presionaron prácticamente hasta el punto de la tortura psicológica, por ejemplo, al empresario Shenli Yegon, en esta situación que él comentaba de que cooperas o cuello. Prácticamente fue lo mismo que quisieron hacerle al ministro presidente, bueno, en ese entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y con él no lo lograron, pero sí lograron su cometido al prácticamente imponerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que había sido dictada desde Los Pinos, que había sido dictada por el Poder Ejecutivo, y que solamente el ministro que la presentó, pues hizo el trámite de presentar ese documento, y los otros 8, o los otros 7 más bien, de levantar la mano, porque hubo un voto particular en contra, como bien comentas, del propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de Olga Sánchez Cordero y de Juan N. Silva Mesa, a quienes, bueno, pues también hay que reconocer que en ese momento tuvieron la dignidad suficiente para hacer un voto particular en contra. Sí, Sosimo, ayer el presidente López Obrador hizo esta declaración tan importante en la cual enuncia diversos crímenes en los que habría incurrido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Una declaración fuerte, consideramos la más fuerte que ha hecho en torno a este político panista, político de ultraderecha, y entre otras cosas el presidente López Obrador habló de las masacres, de los asesinatos de civiles que en aquel momento se justificaban, por supuesto que no tienen ninguna justificación, pero entonces se les llamaba daños colaterales por la supuesta guerra que se habría emprendido en contra del crimen organizado, en específico de los cárteles del narcotráfico. Ya sabemos que esa guerra pues no existió, y también habló de lo que implicó esta declaración de guerra en su momento desde Michoacán, también el hecho de haber sostenido durante mucho tiempo más bien durante todo el sexenio al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y todo lo que significó en términos no solo de violencia, sino de nexos, vínculos con el crimen organizado desde su gobierno de Felipe Calderón. Además, habló de este permiso que se dio al gobierno de Estados Unidos para que introdujera armas al cártel de Sinaloa en este operativo que se conoció como el Rápido y Furioso, y también de este encubrimiento de los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC. También se refirió a esta robo de las elecciones de 2006, pues Sosimo no mencionó el presidente López Obrador porque ya no le alcanzaba el tiempo, también todo lo relacionado con estos delitos de corrupción, ¿no? Hablábamos hace un momento del caso Odebrecht, pero bueno, hay muchísimas otras evidencias, solamente se quedó en los temas de violencia y de seguridad, pero los crímenes de Felipe Calderón pues son muchísimos. Así es, e incluso el presidente de la República, como bien comentas, pues no mencionó otros que tienen que ver con la desaparición de líderes comunitarios, indígenas, ambientalistas, en una suerte de que además se acompañó con los medios de comunicación de un discurso de que en algo andaban, por ello también se lo merecían, esta criminalización contra la protesta, criminalización de la lucha social, y que, bueno, pues precisamente el presidente de la República desató esta violencia para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo precisamente en las urnas, y que con total desparpajo,
inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra contra la sociedad, porque precisamente en este sexenio fue cuando más creció el narcotráfico en México, cuando los cárteles del narcotráfico mexicano se convirtieron en los más poderosos del mundo, y donde más además donde se armaron de tal suerte en una suerte de carrera armamentista al interior de este país, donde una carrera armamentista entre los cárteles, pero también incluso con las propias autoridades, con las propias instituciones, que bueno, pues ha generado muchísima violencia que todavía estamos padeciendo, que no termina, y que además es importante que se conozca la verdad de lo que ocurrió, de lo que acordó Felipe Calderón con el embajador de Estados Unidos en México, aquella vez cuando era todavía presidente electo y que había muchas protestas por el fraude que se había cometido, pero que fue precisamente cuando Felipe Calderón se sacó de la manga, hablando de manera coloquial, esta supuesta guerra contra el narcotráfico para desmovilizar las protestas en su contra, para generar miedo, generar terror y bueno, pues iniciar una carnicería que no ha concluido todavía. Así es, Sosimo, y bueno, por la relevancia que revisten estas dos declaraciones, tanto la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, como la del presidente de la República en torno a este crimen de la guardería ABC, vamos a recuperar, pues en el caso de lo que nos declaró el presidente ayer, prácticamente todo lo que nos dijo al respecto, y en el caso del ministro Saldívar, un breve fragmento cuando habla de esta operación de Estado. Vamos a escuchar primero esta parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contextualizar este diálogo, esta pues reflexión que vamos a presentar este día en torno a este caso, socio. Adelante. Podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean ustedes la carencia de argumentos. Y quiero decirles otra cosa, por lo menos 2 de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno los memoranda que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte, esto obviamente no lo hice público en ese momento. Pero este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. Sosimo, pues ahí están estas declaraciones del ministro presidente de la Corte. Él dice que pues por no dañar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento no hizo público pues esta operación de Estado. Yo creo que también por el nivel de las amenazas que enfrentaba en aquel momento, y él apenas, hay que recordarlo, llevaba 2 meses en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acababa de llegar cuando en este mismo discurso dijo sus compañeros ministros intentaron chamaquearlo para que él tomara esta versión del gobierno de Felipe Calderón de que no existían responsabilidades para, por ejemplo, los dueños de la guardería ABC, pero tampoco para los funcionarios, los servidores públicos que en aquellos momentos habían generado estas condiciones para la tragedia. Pues sí, y además lo que señala prácticamente el Poder Ejecutivo ocupando el Poder Judicial, cuál autonomía, cuál Estado de Derecho, como bien comenta él en ese entonces, y que, bueno, pues 2, dice, de sus compañeros terminaron leyendo estos documentos que envió
el poder ejecutivo haciéndolos suyos prácticamente, haciéndolos pasar como documentos generados en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues cuando esto no fue así, entonces pues prácticamente Nancy Flores nos está hablando de delitos que tienen que ver apuntan a varios asuntos, delitos de contra los derechos humanos, graves contra los derechos humanos, pero también contra el propio administración pública, en el sentido de que un poder autoritario se sobrepuso a otro. Así es, Sósimo, y bueno, vamos a escuchar también las declaraciones del presidente López Obrador que hizo ayer a Contralínea sobre este tema. Muy importante que vayamos reflexionando con estas declaraciones lo que había ocurrido en aquella época. Presidente, el 22 de febrero, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hizo esta declaración tan trascendental respecto de la operación de Estado que encabezó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes alrededor de este incendio de la guardería ABC. Incluso pues habló que Felipe Calderón era el responsable de este encubrimiento, de esta operación de Estado, así lo denominó él, porque todas las instituciones que estuvieron implicadas pues operaron para este encubrimiento, e incluso se presionó a tal grado a la Corte y en especial a él que llevaba esta investigación, que él temió que podrían desaparecerlo, ¿no? Él indica que le dio instrucciones a sus secretarias para guardar estos dos proyectos ya firmados, y que si él no se presentaba en la Corte a las 8:30 de la mañana del siguiente día, lo dieran a conocer a la prensa y además lo bajaran al Pleno. En toda esta operación de Estado pues se hizo, dijo el propio ministro presidente, para encubrir a Margarita Zavala, la entonces primera dama y esposa de Calderón, cuya prima pues era una de las dueñas de esta guardería ABC. Es muy trascendental esto, presidente, porque bueno, sabemos que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno criminal. Incluso el juicio social ya ha calificado a este expresidente como un asesino por todo lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico, pero también lo es por este caso de la guardería ABC. Se impidió que los niños, los sobrevivientes, viajaran a Estados Unidos a recibir la atención médica que tanto necesitaban con tanta urgencia, y se les trasladó a otros hospitales aquí en México, cuando todos sabemos cómo estaba el sistema sanitario mexicano por los suelos. Entonces, la pregunta, presidente, es si su gobierno podría acompañar esta denuncia pública que ya hizo el ministro presidente y proporcionar todas las pruebas que aún existan en los archivos de las diversas instituciones federales que participaron en esta operación de Estado, para entregarlas a la Fiscalía General de la República y por fin se juzgue a este criminal, a Felipe Calderón, que pues orquestó toda esta operación de Estado, y se haga justicia para estos 49 bebés que perdieron la vida y para los otros 104 que sobrevivieron al incendio, y muchos de ellos pues con daños a su salud irreversibles por esta falta de atención médica. Pues yo ya fijé mi postura desde hace tiempo, bueno, desde que tomé posesión. Dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo, y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral. Soy más partidario de eso. Y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Sósimo, el presidente López Obrador habla de la no repetición de estos horrores, que estos horrores no se vuelvan a presentar. Importante también que recuerde que solo si la sociedad se pronunciaba de manera masiva en esta consulta para juzgar a los expresidentes, es como se
pues promoverían algunas denuncias contra ellos. Sin embargo, más adelante en esta misma declaración, y lo vamos a escuchar, el propio presidente reconoce que sí se presentó una nueva denuncia, y es lo que decíamos al inicio de esta revisión de las notas de las últimas horas, que el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia no solo con este voto minoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo el ahora ministro presidente Arturo Saldívar, y que acompañaron también Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Mesa, sino también agregaron otros elementos que se tienen en la recomendación que hizo sobre este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluso con información generada por la propia Auditoría Superior de la Federación. En esta denuncia se ponen pues los funcionarios que habrían incurrido en diversos ilícitos y que habrían propiciado esta tragedia. Pues sí, muy importante la no repetición de estos horrores, como lo llama el propio presidente López Obrador. Así es, Nancy Flores. Bueno, y recordar que el presidente de la República había señalado que el expediente está abierto, es decir, el caso de la guardería ABC no es un asunto cerrado, por más que sabemos este manto de impunidad, de exculpación que se tendió sobre los responsables. Bueno, el presidente de la República ha dicho que no se ha cerrado el asunto, y en esta respuesta, Nancy Flores, esta respuesta inicial que te dio sobre esta pregunta que tuviste la oportunidad de hacerle al presidente de la República sobre este caso de la guardería ABC y la participación de Felipe Calderón en este encubrimiento de Estado, el presidente de la República, bueno, pues dijo en un inicio que él era más partidario del juicio moral. Y bueno, es importante muchísimo también este juicio moral, en el sentido de que no sabemos qué alcances va a tener la justicia, si va a llegar exactamente hacia Felipe Calderón, pero sí será muy importante saber realmente qué fue lo que pasó y que haya una determinación oficial, aunque no sea de carácter penal, pero que sí quede claro qué responsabilidad fue la que tuvo el presidente de la República y todos los demás que lo acompañaron en esta violación de manera flagrante del Estado de Derecho. Y bueno, pues Nancy Flores fue parte de lo que el presidente empezaba, digamos, a responder, y vendría después una declaración más abundante del presidente y más clara también sobre las responsabilidades de quien encabezara el Poder Ejecutivo entre 2006 y 2012. Así es, Osimo, y en ese juicio moral entra lo que nosotros conocemos como el juicio social, que ya ha determinado que Felipe Calderón Hinojosa es un asesino. Después el presidente se empieza a pronunciar ya sobre los diversos delitos, los diversos crímenes en los que incurrió Felipe Calderón. En esta primera parte que vamos a escuchar, segunda de las declaraciones, habla del fraude electoral. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes. De este caso, el presidente López Obrador dice: hay pruebas suficientes de cómo se robaron la elección presidencial. Todas las desgracias posteriores empiezan con ese delito original. El presidente Felipe Calderón jamás debió de haber asumido este alto cargo, y mucho menos ejercerlo durante 6 años. Es que recordemos que supuestamente ganó con el 0.43% de la votación en unas elecciones plagadas de irregularidades, en las que si hubiera habido un recuento de votos como solicitaba la oposición en ese entonces, bueno, pues Felipe Calderón no solamente no hubiera perdido esas elecciones, sino además las hubiera perdido de manera abrumadora. Y resulta que no, que se impuso, y sabiendo él que había que era un fraude, bueno, pues decidió mantenerse él junto con la camarilla que también en ese entonces encabezaba desde el punto de vista empresarial, bueno, pues Claudio X González Laporte, y que bueno, pues precisamente decidieron asumir este fraude. Recordemos que hubo declaraciones del propio Claudio X González Laporte previas a esta situación, en la que decía que podrían estudiar la vía chilena
para que no ganara Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues la vía chilena era precisamente el fraude y el golpe de Estado, como en su momento ocurrió contra el presidente constitucionalmente electo en Chile, Salvador Allende, y que este golpe lo dio, bueno, pues precisamente Pinochet, de tristes recuerdos para los chilenos y para toda América Latina. Así es, Sosimo, recordar que este fraude no lo cometió él solo, lo acompañaron los poderes económicos y parte del poder político, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, estos empresarios que ahora se oponen a un gobierno legítimamente constituido y además con un respaldo de 30 millones de votantes. Y su partido, el PAN. Así, pues claro, por supuesto. Y, por supuesto, Vicente Fox, quien estaba en aquel momento en la presidencia, el entonces Instituto Federal Electoral y todas las instituciones que avalaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos operaron para este fraude electoral, que es el inicio de los demás delitos. En esta siguiente declaración habla el presidente López Obrador del inicio de la guerra contra el narcotráfico y todas las desgracias que se sobrevinieron con esta declaración de guerra. Llegó entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del ejército a Uruapan, vestido de militar. Una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde. Todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote, y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante del gobernador, que le dice: vamos a Tierra Caliente, vamos a Apatzingán, quítate la chamarra esa. No se la quitó. Fue a declarar la guerra. Y todo lo que produjo esa decisión. Pues el presidente López Obrador se refiere a esta declaración de guerra allá en Apatzingán y bueno, nada más para dar algunos datos de los daños colaterales que se sobrevinieron de esa guerra, se superaron por supuesto las 100,000 víctimas mortales y esto daba un promedio de más de 30 personas ejecutadas por día. Esa tragedia humanitaria que vivimos en México en aquel periodo pues llevó a que en los 1,855 días de campaña antidrogas hubo casi 2 infantes, 2 menores de edad caídos cada 3 días, 8 desapariciones políticas cada 5 días, 35 levantados por semana. Esa fue la mano firme del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Los datos no mienten, Sosimo, y pues esto, por supuesto que esta tragedia humanitaria que se sobrevino a partir de esa declaración de guerra que rememora el presidente López Obrador, pues no podemos salir todavía de ella. ¿No? Y además, Nancy Flores, los 300,000 desplazados que ocurrieron precisamente en este sexenio producto de, de esta violencia inusitada que provocó el expresidente Felipe Calderón y que se cebó también con decenas
de miles de niños huérfanos. Y mucha gente, decíamos, Nancy Flores, hace unos momentos, que eran personas que prácticamente nada tenían que ver con el crimen organizado, muchos de ellos luchadores sociales, muchos de ellos líderes campesinos, líderes comunitarios, que eran también precisamente desaparecidos, y bueno, pues siempre decían que eran saldos de la guerra contra el narcotráfico, además generando esta duda sobre la honorabilidad de quienes desaparecían, porque decían en algo andaban. Entonces fue un sexenio que no tendríamos que olvidar, que dejar pasar, y que precisamente por eso es indignante ahora que los medios de comunicación prácticamente hayan sacado de su agenda esta denuncia tan importante que ha hecho el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Osimo, en la siguiente parte de esta amplia declaración que dio el presidente, alrededor de media hora, pues se refiere a García Luna, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, quien además estuvo involucrado con el cártel de Sinaloa y con el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos, no solo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar usaban un término, daño colateral. Y la guerra. Y perdieron la vida funcionarios. Y desde luego militares. ¿Qué no se dio cuenta? ¿Quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué no se dio cuenta él? ¿No ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué no sabía de las masacres? Y de esto que tú estás planteando. Eso que yo estaba planteando, pues es precisamente esta operación de Estado que orquestó Felipe Calderón Hinojosa para encubrir todos los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC. Muy importante que en esta declaración el presidente no solo se refiriera a Genaro García Luna y su vínculo con el cártel de Sinaloa, sino también, por supuesto, a toda esta complicidad de Felipe Calderón Hinojosa con autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, en la introducción de armas que fueron a dar precisamente al cártel de Sinaloa, y que estas han servido para asesinar hasta la fecha a varias víctimas mortales en toda esta ola de violencia que seguimos padeciendo en México. Y también, Nancy Flores, el uso que se le dio a la Secretaría de Marina para prácticamente, pues exterminar a determinados grupos. Sabemos que no a todos, habían cárteles preferidos, pero para exterminar fuera de la ley, en ejecuciones extrajudiciales. El presidente no lo cita, pero recordamos, por ejemplo, recordar a Nancy Flores cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas o el jefe de jefes, que era líder del cártel precisamente de los Beltrán Leiva, y cómo se ensañó los militares, en este caso marinos,
con el cuerpo de este narcotraficante al que lo desnudaron y le colocaron billetes en todo el cuerpo, es decir, en una suerte como si fueran también sicarios, como si fueran también no una institución del Estado mexicano, sino también otros actores en esta misma guerra a las que los llevó Felipe Calderón y que se comportaron incluso precisamente como si fueran sicarios también del narcotráfico, o aquella utilización de estas armas tan letales, minigun, conocida como minigun, para acabar con determinados jefes del narcotráfico o simples sicarios, y que, bueno, llevaron estos supuestos daños colaterales contra familias. Recordamos cómo alcanzaron a algunos vehículos, precisamente estas armas tan poderosas que tienen la posibilidad de atravesar concreto, y que alcanzaron a automóviles en marcha, porque no tenían empacho los marinos, en este caso, de atentar contra los objetivos que consideraran, y sabían que no iban a tener ningún tipo de consecuencias si es que se llevaban a civiles en este uso desproporcionado de la fuerza. Vamos a escuchar otra parte de la declaración del presidente, donde alerta a todos los ciudadanos mexicanos a estar atentos, porque dice: el poder atonta. Porque esto nos da una idea de cómo tenemos todos que cuidarnos, porque el poder es una tentación. Y si no hay ideales y no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo. Sin duda, a Felipe Calderón Hinojosa, por supuesto que le brotó este autoritarismo desde el primer día que asumió la presidencia de la República, y ya dijimos de forma ilegítima, porque no había ganado las elecciones presidenciales de 2006, pues todo su gobierno fue absolutamente autoritario, arbitrario y además pues criminal. Y una prepotencia, Nancy Flores, que no nada más ejerció él, sino también sus principales allegados, y que llevaron precisamente a la violación masiva de derechos humanos. Sin duda, vamos a escuchar el siguiente fragmento del presidente, donde nos habla justo de los derechos humanos. Porque era guerra. Le decían a los altos mandos: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? O sea, ¿qué dijo Krause de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zabludovsky? Perdón, finado López Dóriga, por ejemplo. Loret de Mola. Al contrario, Loret de Mola ayudándole a García Luna. Y metido con los marinos, con lo de la niña Frida Sofía, había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo: aquí no hay ninguna niña, con mucho valor. Pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje.
Ahí está la pregunta que lanza el presidente López Obrador de dónde están aquellos que en aquel momento pues no decían nada y ahora se la pasan atacando. Por supuesto, otro fragmento donde advierte que a la milicia se le dijo en aquel momento, tanto a la Sedena como a la Marina, tú hazte cargo de la delincuencia y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Voy a recordar unas breves palabras del presidente Felipe Calderón el 9 de noviembre de 2011, cuando estaba pues a todo lo que da esta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra contra la sociedad. En aquel momento indicaba Felipe Calderón, la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos son los criminales, son aquellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes como el homicidio, el secuestro y la extorsión violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias. Está comprobado, Sósimo, que pues esto es absolutamente falso y que, o sea, no porque no cometan crímenes los delincuentes, sino porque la violación de los derechos humanos es por parte de las autoridades y en este caso el responsable pues fue Felipe Calderón Hinojosa de todo el baño de sangre que ocurrió en nuestro país. Nancy Flores, y destacar esta parte donde prácticamente tuvieron esa vía libre para hacer lo que quisieran, asesinar o pasar sobre quien fuera, porque tenían precisamente el poder ejecutivo con la Fiscalía General de la República, esta alianza con el Poder Judicial y también la complicidad de los medios de comunicación para silenciar lo que realmente estaba ocurriendo. Y muy importante también la alianza con el propio crimen organizado, no olvidar que Genaro García Luna estaba aliado al cártel de Sinaloa y que el gobierno, en ese gobierno se potenció la presencia del cártel de Sinaloa no solo en México, sino a nivel internacional, desplazó a los cárteles colombianos y se convirtió en la gran organización que todavía es en el trasiego de drogas. En esta siguiente fragmento de la declaración del presidente vamos a ver cómo le responde a Calderón por un Twitter en el que Felipe Calderón indica que el presidente manda abrazos y no balazos a los delincuentes. Ayer pone en su Twitter, y además es interesante el tema, dice que yo les mando decir a los asesinos abrazos, no balazos. No mando a decirles a ellos eso. Yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas. Y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego, la violencia no se puede enfrentar con la violencia. En eso somos distintos, él y yo. Él piensa que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Yo no sé cómo, dice el católico, que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos. Si se atiende a los jóvenes, si se dan opciones alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor. De eso no tengo la menor duda. Y en eso discrepamos. Él no está pensando en eso, pero no solo es él, son los conservadores, son millones que piensan de esa manera. Yo no pienso así. Yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales.
Entonces, ¿qué hago? ¿O qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia. Atender las causas es lo que destaca el presidente López Obrador en esta declaración y, por supuesto, que revira al expresidente Felipe Calderón esta parte de la violencia que se generó en su sexenio. Y es que Nancy Flores, bueno, pues era insostenible. ¿Hasta dónde podríamos nosotros llegar en esta prácticamente carrera armamentista que se había desatado entre los cárteles? Recordemos que precisamente esta política errada de Felipe Calderón de supuestamente combatirlos de manera frontal hizo que se generaran cuerpos de sicarios tan letales como los Zetas, como Gente Nueva o los Salazar del cártel de Sinaloa, y que bueno, pues fue cuando precisamente, entre comillas, se profesionalizó el sicariato en México con prácticamente ejércitos privados. ¿A dónde querían que siguiera precisamente el país con este tipo de política que dio tan malos resultados? Así es, Sósimo. En la siguiente declaración vamos a escuchar al presidente criticar que no haya estadísticas tanto de la tragedia que resultó del neoliberalismo como de la tragedia que resultó de esta declaración de guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico. No han medido, porque el INEGI no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa. Pero, a ver, ¿cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal? ¿Dónde están los estudios sobre eso? De niños huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres. ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes, de familias desintegradas. Entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas? ¿Solo ametrallando? Esa es una discusión de fondo. Sósimo, y voy a leer un fragmento de mi libro La farsa detrás de la guerra contra el narcotráfico que nos va a ilustrar esto que mencionaba el presidente López Obrador. En este periodo del empleo de Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se han dado de acuerdo con el gobierno federal, es decir, en aquel periodo del sexenio de Felipe Calderón, para debilitar y extinguir a los cárteles de la droga y a todos los criminales. Sin embargo, estos continuaban sus actividades sin menoscabo. En aquel entonces, de los 120,000 detenidos por delincuencia organizada en el marco de la supuesta estrategia contra el narcotráfico, solo 1,306 consignados por delitos contra la salud y lavado de dinero en el periodo de enero de 2007 a febrero de 2010, se le acreditaron vínculos con los 7 cárteles de la droga entonces vigentes. De estos, únicamente 114 eran integrantes del poderoso cártel de Sinaloa. Las cifras de detenciones parecían una burla si se tomaba en cuenta que, según algunas fuentes, más de 500,000 personas estaban involucradas en el narcotráfico y que la pobreza y la falta de oportunidades proporcionaban a los criminales una fuente de abastecimiento de mano de obra barata y desechable. Además, en términos de impunidad, los datos estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal no son distintos a esos que proporcionaba la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, entre 2007 y 2010 solo se dictaron 254 sentencias firmes por secuestro, 735 por delincuencia organizada y 53 por lavado de dinero. ¿De qué nos hablaban, Sósimo? Sí, en las cárceles, pues sí, quienes estaban eran los pobres, porque los vinculados a, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, solo eran 114 de los 120,000 detenidos que pues hacía alusión el presidente Felipe Calderón cada que le preguntaban cómo iba su guerra.
Y también recordar eso de mátenlos en caliente. Muchísimas personas no llegaron a tener un juicio justo al que todos tenemos derecho si somos acusados de algún crimen, porque pues se privilegiaba esto de mátenlos en caliente y eso derivó en todos los daños colaterales. Muchos civiles que no tenían nada que ver con la delincuencia, pues fueron asesinados impunemente en este mismo contexto de la guerra. Así es, Nancy Flores, y algo que revela también importante estas cifras que proporcionas de tu libro La farsa, detrás de la guerra contra el narcotráfico, en este sentido, una investigación que realizaste durante el sexenio de Felipe Calderón, bueno, pues también da cuenta precisamente de esta farsa de la detención. Ahora se quejan de que por qué hay una política de abrazos, no balazos, y cuando los confrontaban de manera directa, pues los detenían, pero los soltaban. O sea, prácticamente lo que está señalando aquí tu investigación, tu libro, es de que de todos los que supuestamente presentaban y ingresaban precisamente a procesos judiciales, terminaban libres. Entonces, bueno, pues también ni era cierto que se enfrentaba de manera directa a los cárteles del narcotráfico, sino lo que se estaba ocurriendo en ese momento era generar una violencia como no ocurría desde la época de la revolución. Y también la complicidad de esas instituciones que generan estadística de medir solamente cosas que a veces no tienen ningún pues repercusión social, y lo importante no lo miden. Eso también lo ha criticado el presidente. En esta siguiente declaración, el presidente ya habla de la guardería ABC, pero sobre todo se refiere al papel de los medios como cómplices en este encubrimiento. Pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, ¿no? Pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información. Porque no solo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN, y ganó el PAN, y utilizaron esta desgracia como propaganda. O sea, una cosa horrorosa, inhumana. Porque no solo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales. Muy lamentable, sin duda, este papel que han jugado los medios de comunicación en torno a la guardería ABC, este incendio que cobró la vida de 49 bebés y que lesionó a otros 104, algunos de ellos que sobreviven con secuelas muy importantes e irreversibles en su salud. Sósimo, pues sin duda forma parte del mismo veto que se ha sentido nuevamente en torno al caso, a estas declaraciones que ha hecho el ministro presidente de la Suprema Corte. Los medios no cambian este papel cómplice hacia el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y también en un papel abierto y franco en la propia operación de Estado que se ejecutó en aquel momento para ocultar la verdad. Y luego lo que señala también el presidente, Nancy Flores, si me lo permite, sobre la participación del gobierno federal panista para imponer en el gobierno del estado a otro personaje que después se revelaría como uno de los peores gobernantes que ha tenido el estado de Sonora. Nos referimos a Guillermo Padres, que incluso tuvo que estar en la cárcel respondiendo a los desvíos de recursos que realizó durante su administración. En esta conferencia el presidente también recordó las palabras de Moreira, quien se refirió a este tema de cómo el presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenaba asesinar a las personas en vez de juzgarlas conforme a la ley. Pero ahora vamos al ABC, porque a mí lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, ¿no?
Pero lo que más me molesta y lo más importante es que no haya repetición de estos horrores. Bueno, tuvimos una falla, se ha repetido el video, no es exactamente el que queríamos mostrar, sino aquel donde está pues esta declaración de Moreira. Humberto Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila y también presidente del Partido Revolucionario Institucional. Parece que no lo localizamos en este momento, pero bueno, el presidente pues mostró este video donde Moreira pues acusa al entonces presidente Felipe Calderón de ordenar asesinar a los delincuentes. Vamos a ver si tenemos otra declaración donde habla de la guerra, que él dice no a la guerra, que no haya repetición de estos horrores. Y lo más importante es que no haya repetición de estos horrores, no a la guerra, ¿sí? Atender las causas que originan la violencia, no desatender al pueblo. Si queremos vivir en paz, tiene que haber justicia. La paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo. El presidente López Obrador destaca que la paz es fruto de la justicia, pues esperemos que también en el caso de la guardería ABC haya eso, justicia para los padres, para las madres, pero sobre todo para los bebés, 49 que perdieron la vida y los otros más de 100 que resultaron lesionados en este incendio, Sósimo, algo que pues se requiere que ocurra en México para que también pues quede este antecedente y que esto no se repita. Sí, Nancy Flores, y es que de estos más de 100 que resultaron con lesiones, hay 72 con lesiones graves de por vida. Muchos de ellos tuvieron que perder alguna extremidad y tener que estar viviendo con secuelas que les impiden tener una calidad de vida óptima. Es decir, esto sigue actual, esto es parte de lo que hoy todavía más de 70 entonces que eran bebés en aquella época, menores de edad, bueno pues prácticamente tuvieron un cambio drástico en sus vidas para mal, y que hay responsabilidades de funcionarios que hoy todavía los vemos muy activos ahí tratando de incidir en política. Y Nancy Flores, bueno, esta parte del video que ahorita no pudimos reproducir y que tiene que ver con las declaraciones de Humberto Moreira, bueno, pues recordar que este político priista le espeta al expresidente Felipe Calderón que él sabe exactamente la manera de conducirse, porque tuvo la oportunidad de, cuando uno era mandatario estatal y el otro federal, bueno, pues saber de qué manera pensaba el uno del otro, y que de acuerdo con Moreira, Felipe Calderón le confió que él, más que juzgar a quienes supuestamente participaban en la delincuencia organizada, de lo que se trataba era precisamente de exterminarlos. Así es, Sósimo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho un recuento de cómo las consecuencias de este incendio. Indicó que 49 niños y niñas perdieron la vida, 24 sufrieron lesiones por quemaduras y 81 fueron expuestos al humo y gases causados por el incendio, 56 de los cuales fueron diagnosticados con alguna secuela en su salud por este motivo. Asimismo, 10 adultos resultaron lesionados y 16 con exposición al humo. Pues muy importante que para estas víctimas del incendio de la guardería ABC haya justicia. En este último fragmento que vamos a escuchar, pues el presidente reconoce que el Instituto Mexicano del Seguro Social sí interpuso esta denuncia en 2020. El presidente dice que desde 2019 se empezó a trabajar la misma, y también habla de un expediente abierto, lo que se confirma después a lo largo de las horas por la propia Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que indican que seguirán aportando pruebas, todas las pruebas que se requieran a la Fiscalía General de la República, para que los responsables de esta tragedia pues paguen por estos crímenes, estos delitos que Felipe Calderón intentó encubrir.
Presidente, la operación de Estado pues no solo fue acompañada por 8 ministros, ¿no?, con excepción del ministro presidente Arturo Saldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan N. Silva Mesa. El resto pues encubrieron todo este asunto, y eso permitió que todos los responsables de los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio pues quedaran en la impunidad total, ¿no? Más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto. Entonces, preguntarle si la Fiscalía le pide a su gobierno colaboración para documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no solo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del CISEN, de la propia sección segunda del Ejército, que es la encargada de la inteligencia militar, en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública, si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitara. Bueno, lo que debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia. Esto desde el 19 me lo plantearon. Yo estuve con ellos como en 3 ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía. Le voy a pedir a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia, porque sí está presentada, de acuerdo a los elementos de el ministro Arturo Saldívar. De ahí se tomó la sustancia para pedir que la Fiscalía investigara. O sea, no está cerrado el caso, es un expediente abierto. El presidente López Obrador indica que este caso no está cerrado. Muy importante eso, Sósimo, y además las declaraciones de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Mexicano del Seguro Social ayer, que van a proporcionar toda la información, todos los expedientes que puedan nutrir esta investigación para que los responsables sean juzgados por estos crímenes. Importante también decir que en esa investigación del ministro Arturo Saldívar se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, y que incluso se advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel entonces obstaculizó que los menores de edad lesionados fueran trasladados a Sacramento, a un hospital especializado en la atención a niños quemados, y pues que todo esto se hizo para privilegiar los traslados a hospitales de Ciudad Obregón y Guadalajara, cuando se sabía que en estas instituciones no se tenía la capacidad médica ni siquiera las instalaciones adecuadas para atender a estos niños. La verdad es que es un tema y que duele mucho, Sósimo, que es escandaloso todo lo que ocurrió alrededor de esta tragedia, pero sobre todo de los crímenes que se operaron alrededor para encubrir a Margarita Zavala y a su familia por parte de Felipe Calderón Hinojosa y todos sus subordinados, incluyendo a Fernando Gómez Montt, quien en aquel momento estaba como secretario de Gobernación. Y recordar, Nancy Flores, que hay una nueva denuncia ya presentada en este sexenio, de acuerdo con lo que señaló el presidente de la República el día de ayer, y esperemos que estas declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y también la información que de la que va a proveer el IMSS y las demás instituciones del actual gobierno, bueno, pues se incorporen a este expediente abierto en una nueva denuncia que se presentó en 2019.
Así es, Sósimo, importante que demos seguimiento como sociedad, aunque los medios intenten ocultar esta verdad nuevamente, que todos nos mantengamos alerta. Y nada más decir que el día de ayer en la madrugada a las 4:40 fue vandalizado este monumento que estaba allá en Hermosillo, Sonora, sobre estos menores de edad, algunos padres de lesionados y menores que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC han considerado que no se trata de un asunto fortuito, sino más bien de un mensaje por parte de esos grupos poderosos que han orquestado esta operación de Estado. Eso ocurría en la madrugada. Unas horas después yo estaba consultándole al presidente este tema y el presidente estaba ratificando que esta denuncia es un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Esperemos que haya justicia por fin y que también estos otros lamentables hechos de haber destruido este monumento a los niños, a los bebés que perdieron la vida en este incendio, pues también se castigue, Sósimo, y se vea si realmente era una persona intoxicada y de la calle, en situación de calle, o fue un tema para tratar de amedrentar nuevamente a los padres, madres y familiares de estas víctimas. Por eso es muy importante que como sociedad no dejemos morir este tema, porque también será dejar prácticamente en el olvido lo que ocurrió y dejar también vulnerables a los padres que siguen reclamando justicia por estos lamentables hechos.